Muy buenos días, Dios les bendiga. Amén. Agradecemos al Señor, ha pasado una semana más y ahora queda menos tiempo para la venida del Señor, al cual esperamos ver venir en gloria y majestad. Amén. Gracias al Señor hemos vivido estos últimos días, hemos existido, hemos hecho nuestras labores y aquí estamos nuevamente para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Siéntanse todos bienvenidos y vamos a iniciar el mensaje de hoy con el libro de los Evangelios. En Mateo 22, versículo 34 al 38. Le damos la bienvenida a don Juan también, a la hermana Mary, también Dios la bendiga, a la hermanita Ruth, que hoy se ha iniciado la escuela sabática de niños. Que el Señor bendiga esa labor, porque Amén. Son almas para Cristo también, aunque son pequeñitos, son almas para Cristo que algún día también tendrán que decidir en esta bendita herencia de la vida eterna que Dios tiene para nosotros. Así que Dios bendiga a los niños. Me parece que hay uno más hoy día, ¿no? Una niñita. Ajá. ¿De dónde es ella? Ella es de Colombia. De Colombia. Muy bien, bienvenida entonces. Se une a los otros niños que nos acompañan acá. Gloria a Dios por eso. Muy bien. Vamos a leer Mateo 22, versículo 34 al 38. Jesús, cuando se encuentra con los saduceos y el intérprete de la ley, dice así: cuando los fariseos oyeron que había cerrado la boca a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, por tentarle le preguntó: Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Jesús respondió diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el mayor mandamiento. Amén. ¿Cuál es el primer mandamiento entonces? Amar a Dios. Amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con toda la fuerza. De ese mandamiento dice, depende toda la ley y los profetas. También nosotros somos llamados a amar a Dios, pero también a reparar portillos. ¿Qué significa eso? Que en la pared hay un agujero, está roto, está viejo. Entonces nuestro deber es emparejar. ¿Ves que esta pared de acá está parejita? Pero las paredes de allá están con orificios. ¿Ves? Entonces un reparador de portillo, o sea que tiene que quedar todo bien, todo parejo. Pero en las cosas de Dios es en la parte espiritual, no en la pared física. Entonces vamos a leer 58:12 de Isaías. Dice así: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Entonces el mensaje de hoy tiene que ver en nuestro amor a Dios con todo lo que somos y a nuestra misión de reparar los portillos, o sea, reparar la verdad, el mensaje. ¿Y cuesta eso o no cuesta? Cuesta. ¿Por qué? Por la oposición. Exacto. Siempre el enemigo usa vecino, jefe, usa el trabajo, usa todo tipo de obstáculos para que no podamos cumplir nuestra misión. Por eso que el Señor dijo en Mateo 26:41, cuando estaba ahí en el Getsemaní, sudando ya gotas grandes de sangre, diciendo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, Más la carne. pero la carne es Sí. la carne es débil. O sea, muchas veces nosotros tenemos las ganas de servir a Dios, pero pasa algo, ¿no? Sí. Bueno, ya dijimos, el trabajo puede ser el vecino, parientes, los hijos, el esposo, la esposa. Puede haber alguien que disminuya esa fe.
Y aparte de eso, dice que nosotros, nuestro espíritu es débil. También puede ser que nos decaigamos de una depresión. Muchas personas hablan de la depresión. Entonces, el mensaje de hoy tiene que ver con el amor a Dios, con restaurar la verdad y con velar y orar. ¿Por qué? Porque nosotros, mis hermanos, los que estamos aquí todos, somos descendientes de los primeros hijos de Dios desde Adán, que guardaron el día sábado. Después, ustedes saben, se traspasó con Abraham a Ur de los Caldeos, a Babilonia, allá a Afganistán, Irak, todo ese sector. Después pasó al África. ¿Saben ustedes que en el África hay muchos guardadores del sábado? Muchas iglesias que guardan el sábado. Hoy en día hay cerca de 400 iglesias, aparte de la adventista del séptimo día, que guardan el sábado. Los apóstoles del séptimo día, los bautistas del séptimo día, hay cerca de 400. Entonces, el sábado vino con Adán y Eva, se empezó a dispersar. Los apóstoles lo siguieron con Jesús. El apóstol Pablo lo llevó a Grecia, lo llevó a Roma, al corazón del imperio romano. Se llevó el sábado a Europa. De Europa vino un barco de Inglaterra, el Mayflower, llegó a las costas de Nueva York, de allá en New Jersey, y llegó a Estados Unidos. De Estados Unidos descendió para Centroamérica y llegó aquí a Latinoamérica y llegó a Chile. La verdad, el sábado llegó a Chile, y dentro de Chile llegó aquí a Santiago, y de Santiago llegó aquí a San Nicolás, ¿no es cierto?, la comuna de San Joaquín. Nosotros somos los descendientes de esta verdad sabática del cuarto mandamiento que guardamos por amor al Creador. Entonces, puede ser que al tener tan grande luz, al pasar el tiempo, los años, esta verdad del sábado y del santuario, de Dios, de los mandamientos y todo eso, pueda empezar a disminuir en este movimiento adventista del séptimo día. O puede empezar a disminuir entre nosotros, porque dice, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y eso pasa a nivel personal de cada uno, que a lo mejor un día sí tiene ganas, otro día no tiene ganas de ir a la iglesia, y también pasa como iglesia, como institución. Pero ¿qué dice la Biblia? Si nosotros retrocedemos, vamos a leer Hebreos 10:38. Hebreos, en el libro de Hebreos, hay un pensamiento que siempre debería estar vigente en nosotros. Si alguien le ayuda a la hermanita Mary, por favor, le pasa la Biblia. 10:38. A la hermanita Mary, para que lea, porque ella como habla más francés que español, entonces hay que ayudarle con la Biblia. El justo por la fe vivirá. ¿Y qué más? Dice, pero retrocede, no agrada a mi alma. Retroceder no agrada a mi alma. Ya, muchas gracias. Vean ese pensamiento, dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. O sea, ¿debemos volver a la vida antigua? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que era la vida antigua? Una vida, no se leía la Biblia, no se oraba en el almuerzo, no se venía a la iglesia. Dice que si nosotros retrocedemos, si ya hemos llegado a este punto de conocimiento en Dios y retrocedemos, dice que no agradará a mi alma. Pero leímos en la lección de la escuela sabática acerca de este mensaje del sellamiento y del mensaje del tercer ángel, que no va a ser fácil, va a ser difícil darlo, pero quizás alguno de nosotros pudiera retroceder. Y esto no es raro, porque lo podemos ver en Pedro, el apóstol. El Señor le dijo, de cierto te digo que tú me negarás. ¿Y Pedro qué le dijo? No, Señor, yo nunca te voy a negar. Y le dijo,
antes que cante el gallo, tú me vas a negar. En esa misma noche le pasó y se cumplió. Pero dice que Pedro era sincero, mi hermano, cuando le dijo eso a Jesús. O sea, Él creía realmente. su corazón lo decidió ser. ¿Pero qué? No se conocía. Pero no se conocía. Así mismo. Por eso que van a pasar todas estas cosas y Dios nos lleva a una palabra, nos la enseña en este libro y muchas veces nosotros no nos conocemos al descubrir cosas que ahí presenta. Esto le pasó en Inglaterra. Voy a mostrar lo que le pasó a 3 hombres de la Universidad de Oxford, allá en Inglaterra, que se llama Thomas Cranmer, es uno, arzobispo de Canterbury, Nicholas Ridley, obispo de Londres, y Latimer, obispo de World Center. Estos 3 hombres que he mencionado, unos obispos, arzobispos, se hicieron protestantes. Se hicieron protestantes. Y resulta que uno de ellos, Cranmer, negó a Dios cuando lo iban a quemar. Quemaron solamente a 2. Y el tercero, Cranmer, se retractó y no lo quemaron. Sería que este varón, el arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer, no se conocía. Porque nosotros aquí estamos tranquilos, pero imagínense que ahí afuera estuvieran haciendo una leña, tirando palos, y el fuego, usted ve que el fuego arde, calienta, y al estar cerca de ese fuego, dice, mejor cambio mi versión. ¿Será que nosotros podemos estar más firmes que Él? Cuando dice, el que retrocediere, no agradará a mi alma. Y el Señor nos llama a velar. Velen, oren, podríamos decir, practiquen, estudien, congréguense, porque la Biblia dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces, las situaciones del mundo van para probar lo que hay dentro de nosotros, si acaso nos conocemos o no nos conocemos. Sale el enojo, el genio, mal genio. Vamos a leer entonces otra cita de la Biblia, el texto que está en 2 de Pedro 2:20. Dice ahí entonces, para que escuchen todos, ciertamente dice, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Si nosotros hemos conocido a Dios, sabemos de un Salvador, le hemos aceptado en nuestra vida, y dice que nos volvemos a enredar en la vida pasada, somos vencidos. Y dice que nuestro estado actual, el postrer estado, es peor que el primero. O sea, peor que si no hubiéramos conocido nunca a Dios. Lo vemos en Lucifer, por ejemplo. Lucifer conocía a Dios al principio. Ahí estaba bien. Pero después fue enredado y ahora su estado es peor que el primero. ¿Por qué? Porque ya la luz la tuvo. Ya supo, ya conoce a Dios y aún así pecó. Entonces, y conoció el amor de Dios. ¿Qué más puede hacer el cielo por Lucifer? Lo mismo pasa con nosotros. El alejarnos de este camino que hemos comenzado, si nos alejamos, dejamos de venir, supongamos a reuniones, dejamos de leer la Biblia, dejamos de practicar, nuestro estado va a ser peor que antes, porque ahora sabemos más. Entonces, este varón, el arzobispo de Canterbury, que predicaba en una gran catedral siendo católico, que se convirtieron estos 3 del catolicismo, dice que negó su fe delante de toda la iglesia, delante de todo Inglaterra. Hasta el día de hoy se recuerda uno de eso. Se hizo un monumento arriba, se hizo un monumento en esa ciudad
que se le conoce como los mártires de la hoguera de la ciudad de Inglaterra. Y esto sucedió en el año 1555, o sea, imagínense, más de 500 años, cerca de 500 años atrás sucedió esto. Claro, y desde entonces, de esos años, ya gente estaba muriendo por Jesús. Vea usted quemarse, que queme la carne. Entonces, ¿qué pasó? Cuando este varón lo llevaron nuevamente a la iglesia donde él predicaba para que se retractara en público, los sacerdotes católicos, que son muy hábiles para eso, él dijo: yo no voy a negar más a mi maestro. Y entonces, te vamos a quemar, le dijeron. Otra vez le dijeron lo mismo, porque ya tenía miedo. La primera vez dijeron, ya la segunda vez ya está en las manos, lo vamos a asustar. Y entonces no era para asustarlo. Pusieron la hoguera, lo pusieron en la estaca, y cuando el fuego empezaba a subir por los pies, el fuego estaba ahí cerquita de él, cerca de los pies, dijo: esta mano, y mostró la mano, que se queme primero, porque esta mano firmó la retractación de mi fe, entonces no merece esta mano seguir así, tiene que quemarse. Y puso la mano y se empezó a quemar por la mano. Producto de eso se añadió a los dos primeros, o sea, son los tres mártires, y ahí eso que estamos viendo ahí es el lugar donde los quemaron, donde pusieron esa como torre que hay ahí. Ven, pasa a la siguiente, por favor. Ahí está él. O sea, fue como Pedro, podríamos decir, que lo negó primero, pero después se arrepintió. Esto sucedió en los tiempos de Enrique VIII, o sea, él muere, Enrique VIII, y después de la muerte de él, muchos protestantes se sintieron con derecho al trono, porque ustedes saben que Inglaterra era una iglesia aparte de Roma. Entonces querían tomarse el trono también. Y ahí se levantó lo que se conoce como María I, o Bloody Mary en inglés, que significa María la Sanguinaria. Así que lo que se llama María, otra María, María la Sanguinaria. ¿Por qué? Porque hizo que ella volvió a la iglesia católica, y a los protestantes, porque era muy protestante Inglaterra, mandó a matar a 300. Por eso que le pusieron la sanguinaria, porque los quemó en la hoguera en la calle, 300 personas, imagínense. ¿A qué vamos con todo esto? Que esta Inglaterra, que 300 años después, ahí donde se predicaba la verdad, donde se quemó a estas personas que hicieron esta estatua en honor a ellos, ahora se predica más del catolicismo que del protestantismo. O sea, volvieron atrás con el mensaje, y poquito a poco Roma ha ido ganando terreno nuevamente. Por eso que recién dijimos, y si retrocediere, no agradará a mi alma, mi hermano. Eso sucede en instituciones, en personas, en movimientos. Siempre el perro dice, vuelve a su vómito, dice el libro de Proverbios. Muchas veces nosotros avanzamos en nuestra vida espiritual y después pasa la semana y volvemos a lo mismo. El cambio no fue profundo, fue un cambio superficial, momentáneo, porque se asustó, porque andaba de buena, porque tuvo miedo. No fue un cambio por Jesús. Cuando ustedes hagan algo, digan así en su interior: lo voy a hacer porque amo a Dios. No lo hagan por hacerlo, porque quieren ser mejores. Háganlo porque ustedes aman a Dios en su corazón. Y si ustedes dicen eso, lo hacen de esa forma, va a ser un cambio permanente. ¿Qué decía el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Persevera, vela, porque la carne
es débil. Dios nos ayude, mi hermano, porque experiencias como esta, y hay muchas, de gente que fue fiel, negó al Señor, pero fíjense que en esa negación queda una mancha en su vida para siempre. Pedro, hasta el día de hoy, y siempre vamos a ver que Pedro lo negó. En cambio Juan, el discípulo Juan, el discípulo amado, nunca lo negó. Incluso estaba ahí en la cruz. Cuando todos tenían miedo, él era el único apóstol que estaba ahí con María, con la cruz, a los pies de Jesús, ¿se acuerdan? Que le dijo, mira ahí a tu madre y mira ahí a tu hijo. ¿Y dónde estaban los demás? Juan no lo negó, porque representa a ese grupo especial, fiel, de los 144.000 que van a recibir el sello de Dios que hablamos en la lección. Todo esto, hay muchos ejemplos que nos muestran de que la Iglesia Católica ha ido avanzando en lugares como el luteranismo. ¿Se acuerdan ustedes que esta iglesia nació por Lutero? Hasta le pusieron el nombre Lutero. Ahora, hace poquitos años atrás, la Iglesia Católica se dio la mano con los luteranos y ya dice que terminó la protesta. Entonces ellos ya no protestan contra Roma. ¿Qué pensaría Lutero, Martín Lutero, al ver que esa iglesia que lleva su nombre ahora está con Roma, a la cual él combatió? ¿Qué diría de eso? Entonces, mis hermanos, tenemos una misión en la cual no nos podemos olvidar de dónde salimos, quiénes somos. Somos la iglesia del Edén, de Adán y Eva, como recién les dije, que ha perdurado, que fue perseguida desde el año 538 al año 1798. Estuvo oculta ahí en el Piamonte, allá en Italia, cuando las purgas que hacían en los montes, la gente se iba a las cuevas. Y ahí tenían la iglesia, en las cuevas, sin calefacción, sin electricidad, sin PowerPoint, sin nada. Y dice que un día llegaron los soldados de la Inquisición y los atraparon a todos. Y había un acantilado, un lugar alto donde termina así de bruces la montaña, y de ahí empezaron a tirarlos todos para abajo, los tiraban. Y hasta los niños no se retractaron, porque hasta los niños les enseñaban de pequeño este evangelio que ha costado sangre, sudor, sufrimiento, esta libertad de conciencia la cual hoy día disfrutamos. Puedo leer la Biblia tranquilamente, nadie me va a decir nada, pero eso ha costado un sufrimiento. Y nosotros la despreciamos, no la leemos, no participamos en la iglesia, cuando ha costado sudor, lágrimas, mártires. Vamos a ver el PowerPoint nuevamente. Y dice acá, en este libro del Espíritu de Profecía, dice: vi que algunos apenas saben lo que es la abnegación o el sacrificio. No saben lo que es negarse a sí mismo como Jesús, o lo que significa sufrir por causa de la verdad. ¿Usted ha sufrido por este evangelio bendito en el cual usted profesa? Eso es lo que dice que no se sabe. Pero nadie entrará en el cielo sin hacer un sacrificio. O sea, tenemos que negar algunas cosas de este mundo, porque no somos de este mundo. Debemos tener espíritu de abnegación y sacrificio. Algunos no se han ofrecido a sí mismos ni a sus propios cuerpos sobre el altar de Dios. Y aquí lo que hablamos en la escuela sabática, de recibir el sello. Vean. Conservan un genio impulsivo y arrebatado. Satisfacen sus apetitos y atienden sus propios intereses sin tener en cuenta la causa de Dios. Dice que tiene un genio, ¿cómo es que decía? Un genio impulsivo y arrebatado. A veces le decimos pastito seco, le decimos. Porque la primera chispa se enciende. Cualquier cosita se enoja.
Lamentablemente somos así. Tenemos que cambiar. Y entonces ellos hacen una diferencia entre la iglesia y el mundo. La iglesia no es parte de su mundo, de su vida, sino que una cosa es la iglesia el sábado de la mañana y otra cosa y no ver su apetito, sus palabras, su tiempo, no ver nada. Aquí la iglesia sigue un rato, pero el resto de la vida es mía. Entonces dice acá, conservan un genio impulsivo y arrebatado, satisfacen sus apetitos y atienden sus propios intereses sin tener en cuenta la causa de su propio negocio, sin interesarle la iglesia por la cual Cristo murió. Lo que recién mencionamos, yo puse un ejemplo de hombre, pero el mismo Dios murió por esta iglesia, porque la amaba. ¿No debiéramos nosotros también amarlo a Él más todavía? Porque Él dio su vida. Y yo tengo que darle, aunque sea mi tiempo, mi talento, mi esfuerzo. Por eso me alegra mucho que la hermana Ruth esté poniendo su talento al servicio de Dios con esas mentes jóvenes. Amén. Gloria a Dios por eso. Cada uno tiene su lugar. Sigue diciendo, los que están dispuestos a hacer cualquier sacrificio para obtener la vida eterna, la tendrán. Gloria a Dios por eso. Y vale la pena sufrir por ella, crucificar el yo y sacrificar todo ídolo que hay en nuestros corazones, mis hermanos. Vale la pena. Porque ¿cómo podemos comparar 80 años, 100 años de vida que podemos tener, los más robustos pueden llegar a los 100? ¿Cómo podemos comparar con miles y miles de años y millones de años que el Señor tiene para ti y para mí? ¿Cómo podemos comparar eso? Imposible. No tiene comparación. No es ser inteligente optar por la eternidad que el Señor me entrega por 100 años de vida aquí de pecado. No es lógico. El más excelso y eterno peso de gloria supera todos los demás y eclipsa todo placer terreno, y eclipsa todo placer. No hay cosa que se compare con el reino de los cielos. El Señor Jesús dijo, ¿a qué compararé el reino de los cielos? ¿Por qué dice a qué compararé? Porque al mirar la obra humana no hay comparación. Y entonces él decía, la semilla de mostaza, ¿no es cierto? Mostraba ahí la parábola de distintas cosas. El Señor iba mostrando ejemplos porque no encontraba en el reino terrenal lo mismo que el reino celestial. El primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios. Eso es la base, mis hermanos. Vamos a pasar a la siguiente, por favor, antes que te vayas para allá. La siguiente. Y aquí vemos, por ejemplo, en lo que comemos, porque ahí decía, no ponen a Dios en lo que comen. Y por ejemplo, vemos que los mares están tan contaminados, y ahí podemos ver estos peces que tienen ahí, que no son huevos de sardina, sino que son parásitos que transmiten enfermedades. O sea, Dios quiere que le pongamos a Él en primer lugar aún en lo que comemos, en todo lo que Él nos presenta. Por eso a lo mejor usted puede andar en este camino un tiempo, pero no, es una transformación del corazón interna lo que tiene que haber. No forzarnos, obligarnos, ni obligar a otro, porque cada uno es libre. Pero sí, ojalá que nazca en nosotros, en cada uno de nosotros, esa bondad y ese amor para hacer la voluntad de Dios. Miren, los tiempos que estamos viviendo, vean por favor. Esta niña señaló que el aborto es un asesinato. ¿Y qué pasó con esta niña? Indicó una niña en medio de gritos y burlas, y la gente se burlaba de ella, se burlaba. Porque estamos viviendo en tiempos tan trastornados que la Escritura dice, a lo bueno le llaman malo, Y a lo malo. y a lo malo le llaman bueno. Ahora, ¿cómo se habrá sentido
sentido esa niña? Más o menos así nos va a tocar a nosotros vivir como defensores de lo que es correcto. ¿Se acuerdan, hermana María y hermana Gladys, cuando iban a predicar allá? ¿Puente Alto? No, más allá, al otro lado, donde termina el metro. Ah, ya. ¿Maipú? Maipú. Sí, a Maipú. A Maipú, en la última estación. Sí. Nos poníamos afuera de la estación de metro, había mucha gente. Y yo estaba hablando de los pollos y la hormona que producen mucho, porque tienen hormonas femeninas, los pollos, y que provocaban mucho homosexualismo. ¿Se acuerdan? Se ríe la hermana, se recuerda. Y había uno en el público que era homosexual. Y se enojó conmigo. Y me insultó y me dijo de todo. Sí. ¿Se acuerdan? Y entonces no quedó contento con eso el hombre, sino que fue a la policía que estaba más allá, los carabineros, y nos vinieron los policías ahí y nos echaron. No es fácil. Después, en otra oportunidad, estábamos predicando ahí mismo y parece que esta persona tomaba ahí para irse al trabajo porque otra vez nos vio y yo no estaba hablando de él ni de nada, y otra vez fue a buscar la policía y nos cayó los policías encima. No pudimos ir más. No pudimos ir más allá, ¿no es cierto? Y más o menos como lo que esta niña pasa, estamos viviendo los tiempos en que a lo malo le dicen bueno, y para eso se necesita gente que tenga certeza de lo que cree, que sepa en quién ha creído. Y acá, voy a seguir poniendo acá lo que sucedió de esta niña. Dice, la página New Observer narró como una niña de 13 años llamada Addison Wosley denunció el aborto como el asesinato de un bebé. Como el asesinato, porque es un asesinato, eso es. Mientras que un grupo de personas abortistas se burlaban de ella y le gritaban. ¿Se acuerdan ustedes de Juan el Bautista? Ahí tenemos otro ejemplo. Juan el Bautista vino a prepararle el camino al Señor. Y entonces se paraba delante del rey y le decía, no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. Oiga, en ese tiempo, por decir algo, no era fácil. No era fácil, lo mataban inmediatamente, le tiraban una lanza y adiós. Se acabó. No había derecho humano ni nada. Pero Juan el Bautista se paraba ahí delante de los soldados y del rey y le decía, tú estás mal. Y por eso que esta mujer que vivía con él se enojó tanto que lo mandó a matar. Pero es ese valor, es ese amor a Dios, poner a Dios en primer lugar, lo que el cielo valora ante todas las cosas. Y ahí decía, velad y orad, somos reparador de portillos, llamados a restaurar lo pasado. Entonces esta niña tuvo ese valor de decir, el aborto es un asesinato, aunque todos se burlaban de ellos y lo ponían en ridículo. Y el que retrocediere no agradará a mi alma. Tú has escogido este camino, mi hermano, el camino de la Biblia. Este es un camino no de rosa, sino que como el Señor Jesús fue un camino de vilipendio, de sufrimiento, de dolor. Dice que irán sembrando la palabra con lloro y llanto, mas volverán con gozo, con alegría, porque la única forma de llegar, de romper el pecado y llegar al corazón de una persona para que se salve, como lo mostró Cristo muriendo, con su muerte, tuvo el poder entonces de restaurarnos a todos nosotros con su amor para salvación de la humanidad, mis hermanos. Y esa es la iglesia a la cual tú te has unido. Ya el hecho de venir, de participar, tú estás diciéndole a los vecinos y al universo que tú eres un hijo de Dios. Acá tenemos otra cita. Vi que todo el cielo se interesaba en nuestra salvación. Eso es lo que... Porque allá no es el reino del egoísmo, es el reino del servicio.
Es el reino que quiere instaurar en nuestros corazones, el que tú sirvas a los demás. Entonces ellos están preocupados. Dice, vi que todo el cielo se interesaba en nuestra salvación. ¿Y habremos de ser nosotros indiferentes? Le da lo mismo a la persona. Le entra por un oído y le sale por el otro. ¿Seremos negligentes como si fuese asunto de poca monta el que seamos salvos o perdidos? ¿Es importante ser salvo o no es importante? Es importante. Muy importante, mis hermanos. Es la vida eterna. La perdición significa morirse, no existir nunca más. Eternamente, adiós, fuera. La salvación es muy importante para los grandes, para los jóvenes, para los niños que están escuchando ahora. Es muy importante lo que estamos haciendo aquí. ¿Despreciaremos el sacrificio que fue hecho por nosotros? Algunos han obrado así, con indiferencia. Dice, han jugado con la misericordia que se les ofrecía y el desagrado de Dios pesa sobre ellos. El jugar con la misericordia, con el tiempo. Dios no va a hacer nada, dice. Hago esto malo, total, Dios ni mira, ni sabe lo que estoy haciendo, como lo hacían los antiguos. Entonces, mis hermanos, tenemos que velar, dice, para que cada día, para que cada sábado podamos estar atentos a esta bendita salvación como individuos y como iglesia. No volver a los caminos pasados, al mundo, a la vida antigua. Como vamos a ver un video ahora, lamentablemente esto pasa. Vamos a ver un video, por ejemplo, de los conquistadores, que se mete ahí la mundanalidad. No se mete lo bueno, lamentablemente, con los jóvenes. Miren cómo celebran ellos, o cómo se les enseña. ¿Podríamos pensar nosotros que esa es la forma correcta de tener a los jóvenes en la iglesia? Veo como la ola, así como que levantaron la mano. ¿Dónde está la santidad? ¿Dónde está el respeto por esta salvación que Dios ha traído en nuestra vida? Por eso decía, si retrocedieres, no agradarás a mi alma. No se agrada el Señor con este tipo de... Claro, para mantener a los niños, a los jóvenes en la iglesia se hace de todo. Se presentan muñecos, drama, que la hermana Juárez claramente los condena. Porque debiéramos nosotros tener a nuestros niños, a nuestros jóvenes, por la palabra de Dios, para que sean ellos espirituales. No engañarnos trayendo al mundo a la iglesia. Hay muchas circunstancias. Vamos a ver el otro. Para ir... Fire on his life. Fire on her life. Come here, brother, come here. Espíritu Santo, signs and wonders Señales y maravillas are going to begin in your ministry estarán en tu ministerio in Guatemala. en Guatemala. Are you ready for signs and wonders? ¿Estás listo para señales y maravillas? Bienvenido. John hands, John hands, John hands, John hands, John hands. Tómese de la mano, John hands, John hands. tómese de la mano, Bienvenido. tómese de la mano. Bienvenido. Bienvenido. Power on you in Jesus' name. Poder sobre usted en el nombre de Jesús. Bienvenido. Fire. Bienvenido. Bienvenido a este lugar. ¿Es acaso que Jesús
daba este evangelio así, hacía caer a las personas de esa forma. Pero cualquier persona diría que el Espíritu Santo está ahí. ¿Por qué se hace esto? Porque para impresionar a las personas con algo que puedan ver. Nosotros andamos por la fe. No vemos nada, solamente creemos en la Biblia. Y saben ustedes que esto es un poder, claro. Porque supongamos que yo le dijera aquí, cuando yo haga así todos van a caer, supongamos, como ahí. Algunos no caerían todos parejos, sino que uno caería después, otro caería. Pero él no mostró otra parte, pero él le hace así y caen todos parejitos. No es solamente que se hayan puesto de acuerdo, sino que hay un poder, una fuerza que nos viene de Dios. Y eso, muchos hermanos los ha llevado a ser engañados. Porque Jesús no sanaba de esa forma. ¿Ven ustedes, joven, al caballero como saltó? No, simplemente una palabra y ahí sanaba y ya. La fe es confiar plenamente en Dios. Todos tus problemas, mis hermanos, tus angustias, tus enfermedades, puedes tú confiar en aquel que no duerme, en aquel que dice que conoce hasta los cabellos que tú tienes en la cabeza. Él los cuenta, Él sabe todos tus problemas. Créelo por la fe, como Elías, cuando iba a hacer descender fuego del cielo. Los profetas de Baal saltaban, se cortaban con cuchillos. ¿Por qué dice que se sajaban? Porque para impresionar, mira que son devotos, les sale hasta la sangre. Entonces era un espectáculo para impresionar. Pero no, así como este espectáculo que vimos ahí. Elías dice que se arrodilló, puso las piedras, hizo una simple oración, sin saltar, sin gritar, sin nada, y descendió fuego del cielo y quemó el altar. Nosotros tenemos un carácter, mis hermanos, al cual es nuestra meta, nuestro objetivo, ser igual a Jesús en todas las cosas. Y voy a leer otra cita acá que nos habla acerca de eso para ir concluyendo. En la página 73 de Palabra de Vida del Gran Maestro dice: la gracia de Cristo ha de dominar el genio y la voz. Su obra se revelará en la cortesía y la tierna consideración. Tenemos que ser corteses. Existe una presencia angelical. La vida despide un dulce perfume que asciende a Dios como sagrado incienso. El semblante cambia. La Biblia dice en el libro de Proverbios que la sabiduría se denota hasta en el rostro. Es imposible que usted no se asimile su corazón en el rostro. Ustedes han ido, ven personas con problemas mentales, trastornos mentales que están en los psiquiátricos. Usted lo ve y se nota que hay un problema. Lo mismo pasa con nosotros como cristianos. Dice el semblante cambia. Cristo habita en el corazón. Se expresa allí una bondad habitual, un amor más que humano. Si realmente estamos en esta lucha, en este camino, velar y orar, decía, velen, oren, sean restauradores de portillos, amen a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, entonces se denota en la vida un amor, dice, más que humano. Un amor que no busca lo suyo, un amor que todo lo sufre, todo lo espera, un amor que es benigno, que no se irrita, sino que es sacrificio por otro. Sigue diciendo, el hombre con su naturaleza humana llega a ser partícipe de la divinidad. Cristo es honrado con la excelencia y la perfección del carácter. Y mientras se efectúan estos cambios, los ángeles rompen en himnos arrobadores. Y Dios y Cristo se regocijan sobre las almas transformadas a la semejanza divina. Gloria a Dios por eso. Dice que los ángeles se ponen alegres, cantan, arrobados, dice. Eso lo vemos
En la parábola de la perla de gran precio, por ejemplo, ahí podemos ver cómo alcanzar esta transformación. En Mateo 13:45 lo encontramos. A ver si lo buscamos en nuestra Biblia. Mateo 13:45, un texto bien conocido, bien cortito. Mateo 13:45, dice así: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Si usted ha encontrado este bendito evangelio, dice que vendió todo para poder tener el reino de los cielos en su vida. Y eso significa morir constantemente al yo. Ahora ustedes van a entender por qué la iglesia es un hospital donde viene la gente a mejorarse. Se ven cosas, se ven problemas, se ven peleas, se ven disensiones. ¿Por qué pasa eso si tenemos esta bendita esperanza? Si hemos comprado la perla de gran precio, dice, hay algunos que parecen estar siempre buscando la perla celestial, pero no hacen una entrega total de sus malos hábitos. No mueren al yo para que Cristo viva en ellos. Por lo tanto, no encuentran la perla preciosa. No han vencido la ambición no santificada y el amor a las atracciones mundanas. No toman la cruz y siguen a Cristo en el camino de la abnegación y de la renunciación propia. Casi cristianos, aunque todavía no totalmente, parecen estar cerca del reino de los cielos, pero no pueden entrar. Casi, pero no totalmente salvos, significa ser no casi, sino totalmente perdidos. No podemos ser casi cristianos. Mis hermanos, ya la hora ha pasado. Tenía que presentarles otras cosas más. Pero a la tarde, de veras, a la tarde a las 4. A las 4 seguimos estudiando esta palabra maravillosa en este día santo, donde que Dios dejó que nos reencontráramos con Él. ¿Y cómo nos reencontramos con Él? A través de su palabra. Que Dios nos ayude para poder ser realmente este pueblo, para cuando venga Jesús en su segunda venida, podamos irnos con Él a vivir eternamente y no tenerle miedo a la muerte. Por eso que el Señor Jesús dijo, el primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y también leímos, velad y orad para que no entréis en tentación. Dios nos ayude porque vivimos en el mundo, pero no soy del mundo, mis hermanos. Soy de una patria celestial. Yo estoy contento de haber compartido nuevamente con ustedes. Y nos esperamos, nos juntamos en la tarde a las 4 con la ayuda de Dios. Me despido. Que el Señor les bendiga grandemente, mis hermanos. Nuestro cuerpo es nuestro creador.